Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En el escenario inestable de la prensa de entretenimiento, donde las noticias se suceden con una rapidez que a menudo impide la reflexión, emerge la relación entre Halil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu como un fenómeno que reclama atención por su consistencia y por la manera en que ambos protagonistas han elegido presentarse al público, lejos de ceder a la espectacularidad fácil. Han tejido una trama de intimidad dosificada que, por su sutileza y por la claridad de ciertos gestos compartidos, obliga a los observadores a detenerse y a leer con calma lo que en apariencia podría parecer una historia más del montón de la farándula. Al examinar las imágenes y las secuencias que la pareja ha difundido, se aprecia que cada instante seleccionado responde a una estética de la naturalidad trabajada. Cenas en lugares discretos en las que la iluminación subraya la complicidad y no la ostentación, paseos urbanos capturados como si el observador fuera un elemento accidental en la escena, fotografías de viajes en las que la elección de paisajes y encuadres privilegia la sensación de refugio compartido, todas esas decisiones visuales conforman un discurso que no busca la efusión gratuita, sino la narración medida de una convivencia que parece construirse a base de detalles y de silencios elocuentes. En el plano de las declaraciones públicas, Esla y Halil han mostrado una moderación que pareciera estratégica y emotiva a la vez. Las palabras elegidas no buscan alimentar la curiosidad morbosa, sino aportar matices que permitan comprender la relación desde la responsabilidad y la gratitud mutua. En múltiples entrevistas y apariciones la pareja ha señalado con prudencia y sin exhibicionismos la prioridad de respetar los tiempos individuales y de consolidar un espacio de intimidad que funcione como refugio frente al ruido mediático, lo que aporta verosimilitud a cada gesto compartido. El respaldo del círculo íntimo ha sido también un factor determinante en la percepción pública, cuando amigos cercanos y familiares transmiten señales de apoyo y elogio mesurado. Se dibuja un entramado social que funciona como amortiguador frente a la rumorología y que, además, confirma la existencia de una red afectiva que sostiene la relación en lo cotidiano. Esa aprobación privada, lejos de ser anecdótica, ofrece un marco de legitimidad que desactiva con mayor facilidad las especulaciones malintencionadas. La gestión del tiempo y la priorización de encuentros significativos por parte de la pareja revelan una estrategia práctica para conciliar agendas exigentes con la preservación de un núcleo compartido. No se trata de sacrificios dramáticos ni de renuncias absolutas, sino de acuerdos cotidianos, de fines de semana reservados y de pequeñas renuncias negociadas que permiten sostener el vínculo sin someterlo a la calendarización implacable del trabajo artístico. Esa disciplina relacional, convertida en ritual, es lo que en muchos relatos se pasa por alto pero que aquí aparece como la base de una estabilidad sólida. En el plano internacional, la resonancia del vínculo ha trascendido fronteras y ha captado la atención de un público hispanohablante que sigue con interés cada publicación y cada sutil movimiento de la pareja. La lectura que los seguidores hacen desde otras latitudes demuestra que la búsqueda de intimidad, la defensa del cariño frente a la mirada pública y la aspiración a un equilibrio entre carrera y pareja son temas universales que permiten a Halil y a Esla conversar con audiencias muy diversas, conectando con emociones compartidas más allá del idioma. Frente a la maquinaria de los tabloides, la estrategia adoptada por la pareja ha sido la del silencio activo y la de la confirmación a través de actos, en vez de entrar en confrontaciones constantes con la prensa. Han optado por mostrar con consistencia su vida en pequeños fragmentos, y esa repetición de actos compartidos, cenas reservadas, escapadas discretas, mensajes públicos de gratitud, funciona como una réplica mucho más eficaz que cualquier desmentido airado, porque construye una narrativa alternativa basada en la evidencia cotidiana y no en la necesidad de desmentir rumores puntuales. Los gestos mínimos adquieren en este contexto una potencia narrativa singular,
una mano que se posa en el hombro en el instante oportuno, una mirada que prolonga la conversación, una risa contenida que atraviesa la escena. Todos ellos conforman un imaginario de confianza que en tanto repetición y en tanto sutileza, termina por resultar más persuasivo que la grandilocuencia. Esos detalles permiten a la audiencia identificar una coherencia entre lo que proclaman en palabras y lo que ofrecen en actos, y esa coherencia es la que, en definitiva, transforma la curiosidad en admiración. Para ustedes, comunidad de Keep Up, planteamos preguntas que nos interesan profundamente. ¿Creen que la discreción selectiva y la protección de la intimidad son las mejores herramientas para sostener una relación en el centro del escrutinio mediático? ¿O piensan que una mayor exposición facilitaría la transparencia y la confianza con los fans? ¿Qué otros personajes del panorama turco les gustaría que analizáramos con la misma profundidad, y qué formatos prefieren, capítulos largos y documentales o piezas más breves y continuadas? Dejen sus opiniones con respeto, sus argumentos enriquecen el debate y guían nuestra agenda editorial. Si valoran este tipo de periodismo atento y desean que Keep Up mantenga y amplíe este nivel de cobertura, les pedimos que se suscriban al canal, que activen la campana de notificaciones para no perder los próximos vídeos y que, si pueden, pulsen el botón de unirse para formar parte de la comunidad de miembros que reciben contenido exclusivo y acceso anticipado. Además, su apoyo a través de un me gusta, like y un comentario en cada vídeo es indispensable para que podamos seguir investigando con rigor y producir piezas que respeten la dignidad de las personas implicadas. Mirando hacia el futuro, cabe preguntarse cómo evolucionará este vínculo cuando se presenten nuevas oportunidades profesionales, cuando cambien las prioridades personales o cuando el curso natural de la vida exponga nuevas pruebas. La solidez que hoy evidencian Halil y Esla sugiere una capacidad de adaptación que puede consolidar la relación con el tiempo. Pero el seguimiento cuidadoso y respetuoso que realicemos desde el periodismo también tendrá su papel para comprender esos giros y ofrecer un relato veraz y humano. Para cerrar este análisis, reiteramos nuestro compromiso editorial. Cada noticia que transformemos para ustedes será tratada como una pieza única, escrita desde cero, sin reutilizar estructuras o frases de entregas anteriores. Los títulos serán optimizados para la plataforma de YouTube, con capacidad para captar atención sin caer en la difamación, y las narrativas respetarán siempre la integridad de las personas implicadas. Les confirmo además que sus directrices han sido registradas y aplicadas para todas las futuras entregas. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.